Cuando uno piensa en la ciudad de Lima, uno no se imagina una ciudad repleta de verde. Y es que, con más de 9 millones de ciudadanos, Lima es una ciudad de personas. Lo más probable es que cuando uno piensa en ella, se imagine un centro de Lima lleno de carros y gente que va al trabajo todos los días. O quizás, una Javier Prado repleta de taxis, autobuses y motos a eso de las 5 de la tarde. Mientras que otras ciudades, como Hamburgo o Río de Janeiro, tienen una gran cantidad de áreas verdes embebidas en la ciudad, parece que Lima solo tuviera pistas y edificios. Pero eso no es del todo cierto. Evidentemente, Lima no es una ciudad verde, pero entre todos los carros, el polvo y los edificios que llenan nuestra ciudad, tenemos pequeños pulmones de vida. Los vemos en la forma de pequeños jardines o terrazas delante de las casas, en avenidas grandes, también los vemos en parques pequeños como el famoso Parque Kennedy, e incluso en parques muy grandes como el Malecón de Miraflores. Están casi ocultos en nuestra ciudad, y hasta hace poco no les tomábamos mucha importancia, eran solo parte del paisaje. Pero con la aparición del COVID-19, hemos empezado a notar estos espacios mucho más. A raíz de la pandemia, muchas personas han encontrado en los parques de nuestra ciudad un espacio para realizar distintas actividades. Algunos hacen picnics, otros se juntan a hacer deporte, o el simple hecho de salir a caminar con un amigo nos ha demostrado lo importante que son las áreas verdes y la naturaleza en nuestras vidas. En Lima, por cada habitante, hay aproximadamente 3 metros cuadrados de áreas verdes. Para ponerlo en perspectiva, es como si cada uno de nosotros tuviera un jardín del tamaño de una cama de 2 plazas. No parece poco, ¿verdad? Después de todo, si se juntan 22 personas, tienen más que espacio suficiente para jugar un partido de fútbol. Más aún, si nos ponemos a pensar que Lima es un desierto, como siempre nos lo han repetido, parece que 3 metros cuadrados de área verde por habitante es mucho más de lo que podríamos pedir, ¿no? Después de todo, ¿quién ha visto un desierto verde? Pero, ¿es verdaderamente Lima un desierto? Bueno, técnicamente hablando, Lima está dentro del parte del desierto costero del Perú. Ahora, Lima per se tiene varios ecosistemas, incluyendo lomas, incluyendo pantanales, y solía ser un valle. Así que afirmar de frente Lima es un desierto y por ende no tenemos áreas verdes, que es lo que normalmente se dice, no es realmente preciso. Lima técnicamente tiene gran parte de desierto, pero históricamente es una cosa extraña, es una loma en realidad, es una zona verde, originalmente verde, pero sin lluvia, y básicamente por un efecto de la neblina y la cercanía de los Andes hacia la costa en esta zona. En realidad es un ecosistema que va desde gran parte del centro sur de Perú hasta el norte de Chile, ¿no? Que son ecosistemas de lomas. Ok, entonces Lima no es necesariamente un desierto, y quizás, como parte de un ecosistema de lomas, debería de tener más vegetación. Pero todos hemos visto que, si uno deja un jardín desatendido por más de un par de semanas, el césped y el resto de plantas comienzan a secarse rápidamente. Comienzan a morir. Parece que Lima se resiste a ser verde. Pero tenemos que recordar que la ciudad de Lima ya no es como era antes, y que con los edificios y la contaminación, ahora tenemos que lidiar con muchos problemas de agua, con los que no teníamos que lidiar cuando Lima fue formada.
En realidad, sí, con eso debería empezar. Tenemos agua para mantener este parque. Si no se tiene agua, tal vez, si comenzamos a reusar el agua, a utilizar las aguas grises, podemos tener otro tipo de vegetación. Pero para empezar, los parques no deberían poner más presión en la base de agua que tenemos en Lima, porque hay gente que todavía no tiene agua. Yo no creo que en un principio la idea haya ido por sembrar especies que tuviesen adaptación a condiciones de estrés hídrico, como sí pensaríamos ahora. Parece que los parques, en su estado actual, se convierten más bien en una carga para nuestros sistemas hídricos y sociales. Dejan de ser pequeños islotes de naturaleza para convertirse en espacios de verde artificial que necesitan ser regados y manejados constantemente. De lo contrario, rápidamente se marchitan, mueren y se convierten únicamente en espacios de tierra sin vida. Tratan de representar naturaleza, pero no son los más adecuados para la Lima en la que vivimos. Sin embargo, un mejor uso del agua podría cambiar esto. Fíjate tú que estar en un desierto no te condena a vivir en sequedad, digamos así. Israel es el mejor ejemplo. Israel es uno de los países que más progresos y adelantos ha hecho con respecto a la mecanización del riego y a transformar un desierto en un área verde completa. O sea, Israel es, pero así, un ejemplo de la técnica de la irrigación y del buen uso del agua, por goteo, por aspersión, como quieras. Lo que nos hace falta aquí es, además de una mayor cultura sobre el agua, es implementar técnicas de riego más eficientes. Se sigue viendo distritos donde los camiones cisterna pasan con tremendas mangueras que botan toneladas de agua, regando la berma central de avenidas que podrían tranquilamente ser irrigadas con riego por goteo o horario, no sé cómo le llaman a eso, mecanizado, ¿no? Pero no gastando cantidades de agua espeluznantes. Quizás aún estamos un poco lejos de desarrollar sistemas de manejo de agua tan complejos como los de Israel, pero el aprender de iniciativas como esta es dar un paso en la dirección correcta para tratar de lidiar con los problemas hídricos de nuestros parques. Pero, ¿qué hay de las especies de plantas y animales que encontramos en los parques de nuestra ciudad? No hace falta buscar mucho para encontrarse con la sorpresa que la mayoría de nuestras áreas verdes están compuestas por césped, algunos árboles, y dependiendo del distrito, algunos arbustos de flores que forman diseños abstractos de colores. Casi todos los parques, independientemente del distrito en el que estemos, son bien parecidos. Y esto lo vemos hasta en las terrazas verdes que bordean algunas de nuestras avenidas más grandes. Si ya vimos que las áreas verdes son tan demandantes para nuestra ciudad, entonces debe de haber una razón por la cual estas son así de similares, ¿no? Bueno, nos pusimos a investigar y lo que encontramos nos sorprendió, pero no por los motivos que creen. En el año 2014, la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el Consejo Metropolitano de Lima aprobaron la ordenanza número 1852, bajo la cual se establecen las normas para la conservación y gestión de áreas verdes en Lima. Aquí nos describen los distintos tipos de áreas verdes que tenemos en Lima, así como las entidades encargadas de cuidarlas. Pero lo más importante, nos mencionan los lineamientos que se deben de tomar en cuenta para la gestión de las áreas verdes de nuestra ciudad. En el documento se habla de gestionar las áreas verdes con el fin de encontrar el bienestar colectivo, la sostenibilidad, la economía de nuestros recursos, un desarrollo que tome en cuenta el contexto donde se encuentran estas áreas verdes y otros objetivos similares.
Esto quiere decir que el gobierno sí tiene presente que nuestros parques deberían de ser lo más eficientes posibles, pero el estado de algunos de los parques de nuestra ciudad parece no reflejarlo. Creímos que quizás habíamos estado malinterpretando el propósito de las áreas verdes. Después de todo, hasta ahora no hemos establecido un propósito claro para estas, pero la ordenanza no nos entrega una definición tan clara tampoco. Dentro de las funciones de las áreas verdes de nuestra ciudad, uno encuentra lo que esperaría: promover la salud pública, tener espacios de recreación, el ornato de la ciudad, etc. Pero las que más resaltaron para nosotros fueron la generación de identidad y arraigo, recuperar el entorno natural del territorio urbano y conseguir la sostenibilidad de la ciudad de Lima. O sea que nuestras áreas verdes, al menos en concepto, sí deberían de ser espacios verdaderamente naturales y representativos de la biodiversidad que Lima perdió al urbanizarse, respetando la flora y fauna natural de la zona. Evidentemente, sería ilógico esperar que todas las áreas verdes de Lima recojan especies nativas únicamente. Después de todo, para los propósitos que cumplen y deberían cumplir las áreas verdes en nuestra ciudad, el formato de área verde con pasto y árboles puede ser bastante útil. Estos árboles grandes son un refugio muy bueno del sol cuando uno quiere salir a caminar, hacer un picnic o a montar bicicleta, por ejemplo. Pero tampoco se trata de eliminar por completo de nuestra ciudad este formato de área verde, sino más bien de reinventarla para recoger muchas más de las especies de nuestra región. Y no solo hablamos de especies de plantas, pero también de distintas especies de animales e insectos que comparten las áreas verdes con nosotros. Porque el tipo de plantas que tengamos en nuestras áreas verdes determina en cierta medida los animales con los que convivimos y las pestes con las que tenemos que lidiar. En realidad la ardilla es un elemento medio perturbador para la vida de las distintas especies de aves, ¿no? De vez en cuando viene, por ejemplo, un cernícalo, viene un pequeño aguilucho que deben depredar palomas y otras especies, pero las ardillas no son parte de este entorno. Las ardillas es una especie introducida. Las ardillas están saliendo por todos lados ahorita y también se están alimentando de las aves, de los huevos, de los pichones. Entonces hay mucho más que mirar. Te decía, algo muy importante y es crear conciencia sobre los gatos. Los gatos son una amenaza muy importante a la biodiversidad. Yo veo, está bien que una persona ame a los gatos y que quiera mantener a los gatos, y que está bien, pero uno tiene que ser responsable con el mantenimiento de los gatos. No pueden haber gatos en silvestres porque donde hay gatos no hay aves. Parques con especies regionales de plantas también significaría generar espacios que le permitan a la vida silvestre, que se ha podido adaptar a nuestra ciudad, convivir con nosotros de forma más cercana y segura para ambos. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que nuestros parques tengan plantas florales de temporada, que necesitan cambiarse cada 30 o 40 días, cuando existen especies regionales que podrían permanecer sembradas todo el año. El cambiar estas flores cada temporada no permite que muchas especies de insectos, como mariposas que normalmente se verían atraídas a estas plantas, se logren establecer adecuadamente. Esto se debe a que, al igual que nosotros, las aves e insectos necesitan tiempo para poder desarrollarse plenamente en un ecosistema, y el alterarlo frecuentemente imposibilita este proceso. Si se utilizaran especies de plantas locales que no necesitan recambio, estos animales no tendrían problema alguno para poder desarrollarse en nuestros parques. Además, el tener que darles un mantenimiento tan exhaustivo a estas especies de plantas y reemplazarlas también representa un gasto significativo del presupuesto público.
Pero habiendo dicho todo esto, ¿cómo sería un parque si fuera un poco más consciente del ecosistema en el que se encuentra? Alguna vez se hizo un plan, creo que fue durante el gobierno municipal del señor Barrantes, me parece, hace muchos años. Propusimos un modelo de parque para el centro de Lima, por ejemplo, ¿no? Donde empezábamos con la distribución de especies tropicales, por supuesto, pero empezando por especies arbustivas, ¿no? En las partes cercanas a las avenidas, arbustos más o menos medianos, de pequeños a medianos, luego en la parte intermedia, algunas otras plantas mayores, de mayor porte, y finalmente una zona arbórea también que debería formar parte de estos ambientes. Entonces, ¿qué especies pueden estar allí? Las propias, ¿no? Algunas especies nolanas, parientes de solanáceas. Árboles de lúpuma. El pacae, por ejemplo, crece bien en este parque. El molle jamás debería salir de los ambientes de Lima. El jacarandá, por ejemplo, es otra planta ornamental muy bonita y es propia de esta zona, ¿no? De toda la costa del Perú, de los valles costaneros. Es que todo viene del diseño justamente. El espacio que estamos sentados, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacer picnic en este espacio o no? Si no se va a hacer picnic en este espacio, no tendría que haber gras. Sacas el gras, colocas otro tipo de especies y cubren un espacio, se ve bonito. Como vimos, no solo se trata de las diferentes especies de plantas dentro de los parques, pero también de la estructura de estos. Un parque bien estructurado, a diferentes niveles, ofrece suficiente refugio para albergar una gran variedad de aves, aún en medio del caos de nuestra ciudad. Los parques con conciencia ambiental podrían traernos muchos beneficios y cambiar nuestras vidas e interacción con el medio ambiente de forma positiva. Además, no se trata solamente de los parques. Las grandes terrazas de verde, al costado de nuestras avenidas, por ejemplo, no tienen la necesidad de utilizar césped, ya que nadie va a transitar por estas. Reemplazar ese césped por pequeños arbustos o plantas herbáceas que producen flores y pueden atraer insectos y aves es una forma excelente de tratar de reincorporar la flora y fauna naturales de nuestra ciudad. Estos espacios también servirían como nexo entre un parque y otro, para que estas especies se distribuyan a lo largo de toda Lima y no solo en un distrito. Pero no estamos destinados a aceptar los parques que nuestras municipalidades establecen para nosotros. Podemos tomar cartas en el asunto y formar un poco de conciencia ambiental. Ese es el primer paso. Y una vez que entendamos que lo bonito no es necesariamente lo mejor para nosotros y para nuestro medio ambiente, podemos empezar a encargarnos de nuestras áreas verdes de forma responsable.